Pues buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse el día de hoy. Soy Yureni Esqueda, coordinadora de comunidad en ICO Centro de Fortalecimiento, y tengo el gusto de darles la bienvenida al taller Mirada de Cambio Sistémico para la Innovación Social que llevamos a cabo en colaboración con Ashoka Emprendedores Sociales. Para quienes no son parte de nuestra comunidad y no nos conocen, ICO Centro de Fortalecimiento se ubica en el estado de Nuevo León y tiene como objetivo brindar programas y actividades que fortalezcan la sostenibilidad y la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil y que eso tenga un impacto positivo en cada una de las poblaciones y de las causas que abanderan en este momento. Antes de comenzar, me permito presentarles a Alejandra Sánchez, líder de impulso a emprendedores sociales y agentes de cambio en Ashoka, que es quien va a estar al frente de esta sesión. Alejandra cuenta con una trayectoria de más de 6 años en gestión de proyectos enfocados al desarrollo internacional, cambio social y tecnología de interés público, con especial énfasis en género, diversidad, equidad e inclusión. Su experiencia incluye liderar proyectos transformadores y trabajar estrechamente con gobiernos en México y América Latina, así como organizaciones no gubernamentales para fomentar la adopción de tecnologías y prácticas que promuevan la sostenibilidad y el cambio social positivo. Tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y una licenciatura en Estudios Internacionales por la Universidad de Carolina del Norte. Bienvenida, Alejandra, te cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se están uniendo a este taller. Espero que juntos a partir de esta hora y un cachito que nos queda aprendamos un poco de cambio sistémico y aprender un poco de lo que hacen ustedes. Pues comencemos. Yo les voy a contar un poco la estructura de esta sesión. Vamos a tener una breve bienvenida y les voy a contar los objetivos de este taller. Después les voy a contar un poco acerca de qué es Ashoka, qué hacemos, y después entramos de lleno en el tema de cambio sistémico. O sea, el formato de esta clase es, yo voy a hablar como bastante. Si tienen alguna pregunta, después de cada como parte o después de cada tema principal, va a haber un momento de reflexión. Si quieren, podemos hablar preguntas ahí también. O me las pueden escribir en el chat o levantar la manita. Si no la veo, si Yureni me puede decir como ayudando a decirme si alguien tiene preguntas, me ayudará muchísimo. Y sin más, comencemos. Pues los dos objetivos de este taller es uno, que después que podamos reflexionar de una manera más sistémica sobre el trabajo que estamos haciendo como organizaciones, y después de ese taller que podamos empezar a pensar un poco más en las estrategias que con el cambio sistémico en mente podrían maximizar nuestro impacto. Y si podrían como ayudarme a poner su nombre, su organización y temática en la que están trabajando a través de sus organizaciones en el chat, sería muy bueno para poder como conocerles un poco más y saber en qué andan, y así no como ocupar un poquito de tiempo en presentaciones. Y mientras tanto, mientras ponen eso en el chat, yo les voy contando acerca de Ashoka. Ashoka fue fundada en 1980 y es una organización que fue pionera y que es pionera en el campo de emprendimiento social, y hoy con un poquito más de 40 años de experiencia es la red mundial más grande de emprendedores sociales, y hoy en 90 países en los que estamos tenemos alrededor de 4,000 Ashoka Fellows, que es la manera en que nosotros le llamamos a nuestros emprendedores sociales. Y nuestra meta es sembrar una cultura de agencia de cambio en todo el mundo, ¿no? Entonces, en Ashoka nos imaginamos un mundo de agentes de cambio en donde las personas de todas condiciones pueden participar en el cambio social. Y aquí me gustaría contarles como desde Ashoka qué entendemos como emprendimiento social y como agencia de cambio, ¿no? Entonces, nosotros vemos a los y las emprendedoras sociales como una persona que ofrece una solución innovadora a los retos sociales y culturales más apremiantes de la sociedad, ¿no? Y a través de trabajar con ellos por más de 40 años, hemos notado que estas personas son persistentes, que abordan problemas importantes, que ofrecen ideas para cambiar sistemas y que al final se convierten en un modelo a seguir para otras organizaciones o para otras personas. Y tienen esta mentalidad de que las personas a su alrededor, dentro de sus organizaciones, o las personas
con las que trabajan en las comunidades, sus beneficiarios o clientes, se vuelvan también agentes de cambio. Y un agente de cambio, nosotros lo entendemos como algo innato de la persona, o sea, viene desde tu manera de ser, desde tener la capacidad de ver más allá de tu entorno, ¿no? Entonces, si yo como persona nací en un entorno donde veo ciertas dificultades, soy capaz de identificarlas y de como pensar en cómo se vería diferente esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasos tengo que seguir yo para cambiar el entorno en el que estoy o la problemática que yo puedo ver muy obviamente, ¿no? Y algo importante en Ashoka es que aunque creemos que todos tenemos la capacidad de ser agentes de cambio, esto no significa que todas las personas van a volverse emprendedores sociales, ¿no? Entonces, un emprendedor social es quien ya tiene, por ejemplo, una organización, quien ya está haciendo como que tiene iniciativas de emprendimiento, como algo más, no sé, como profesionalizado, pero todos podemos ser agentes de cambio, ¿no? Y esto viene a veces desde alguien que actúa desde su institución o desde dentro de las organizaciones, no necesariamente crear su propia organización. Y en México, bueno, desde la Oficina de México, Centroamérica y el Caribe, hoy tenemos 228 fellows, 181 están en México, 38 en Centroamérica y 9 en el Caribe, y trabajamos áreas bastante diversas, pero algunas áreas como más grandes en las que caben todas las demás son salud, migración, educación, derechos humanos, desarrollo económico, tecnología para el bien común, género, planeta y clima y nuevas longevidades. Tenemos la verdad que de fellows muy variados en los temas que trabajan, pero también fuera de los temas, en la idea nueva que han tenido para abordar estos temas. Y la manera en que nosotros seleccionamos fellows en Ashoka es a través de 5 criterios, que es, pues, 1, que se tenga una nueva idea de cómo abordar un problema social. 2, que ya se tenga un poco de prueba de que estamos creando impacto social, de que nuestra idea ya está haciendo cambios. Algo muy importante para nosotros es que nuestros fellows tengan fibra ética, es decir, que son personas con valores éticos muy sólidos. Que puedan demostrar que son creativos, es decir, o sea, que nos puedan demostrar que tienen la capacidad de ver la realidad de una manera diferente a lo que existe hoy, y su calidad emprendedora, que es un poco lo que mencionaba, que es que puedan demostrar que tienen una trayectoria en haber puesto en marcha proyectos o iniciativas antes, ¿no? Y la manera en que nosotros cultivamos emprendimiento social no es solamente a través de nuestros fellows, es una parte muy importante de lo que hacemos en Ashoka, pero también, y con base en este concepto de un mundo de agentes de cambio, pues también interactuamos con jóvenes agentes de cambio, tenemos colaboraciones con diferentes personas de nuestras redes y también activamos ecosistemas de colíderes en diferentes estados del país. Si tienen alguna pregunta de esto, después si quieren me pueden decir en el chat o en nuestras interacciones. Y sin más, si alguien no tiene como alguna pregunta, si quiere abrir su micrófono o algo, podemos empezar de lleno con el tema del cambio sistémico. Voy a checar el chat. Listo, no. Ok, pues entonces, hola, no sé si prendiste tu cámara para hacer una pregunta. ¿No? Ok, bueno, entonces empecemos con el tema del cambio sistémico. Aquí un Hola, concepto Ale. muy... Antes Hola. de seguir, José Luis tiene una pregunta. No sé si gustas Gracias. responderla ahorita. Sí, las universidades de Ashoka, ¿qué son? Tenemos un área en Ashoka que son niñez y juventud, y ellos trabajan muy de la mano con universidades, tanto como en los centros de innovación dentro de las universidades, o para convertirlas en Ashoka universidades, ¿no? Entonces, yo trabajo el área como más de Venture y Fellowship, pero Bren, mi colega, es la que está de lleno en esta parte de universidades, y de repente se lanzan como premios, se lanzan retos acerca de proyectos de innovación social, y basado en esto pues ya se da seguimiento a estos proyectos, se les da asesoría, em, pero también si quieres te conecto con Bren más tarde, si me dejas tu correo después, para que puedan platicar un poquito más a fondo de qué es esto de Ashoka Universidades. ¿Está bien? Y si alguien más no tiene una pregunta, listo, ok. Entonces, ahora sí entremos de lleno en el tema del cambio sistémico.
Y algo muy importante que nos ayuda a entender este concepto es el modelo del iceberg, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos un problema social, ¿no? Entonces, en Ashoka encontramos que hay tres profundidades, digamos, de un problema social, ¿no? Entonces, existen síntomas, sistemas y mentalidades. En los síntomas, nosotros vamos a encontrar en la superficie la parte más visible de los problemas sociales, ¿no? Entonces, lo que podemos ver a diario, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando que nosotros observamos y podemos identificar muy fácilmente como un problema? Lo que ocurre debajo de la superficie es los sistemas, ¿no? Entonces, estos sistemas son lo que básicamente sostiene el problema que vemos a diario. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ok, yo veo cierto problema muy obviamente, pero ¿cuáles son las estructuras que están debajo de esto, ¿no? ¿Qué incentivos existen para que un sistema se comporte de esta manera? Y estos incentivos, ¿cómo están institucionalizados a través de las leyes, las políticas, impuestos, infraestructura, etcétera? Em, Algo importante a notar es que el abordar las causas raíz de un problema lleva a un cambio sistémico, ¿no? Y hay un enfoque en cambiar la manera en que opera el sistema relacionado con el problema que estamos abordando, ¿no? Y también mencionar que los sistemas es como, aunque es lo más inmediato, digo, los síntomas es lo más inmediato que se ve y no estamos diciendo como, bueno, entonces todo el tiempo tenemos que enfocarnos en sistemas, sí, porque es algo que va a generar un impacto más duradero, pero los síntomas también son importantes de atenderse, ¿no? Es como una relación más directa. Y en lo más profundo de este iceberg vamos a encontrar las mentalidades, ¿no? Que son cuáles son las creencias, cuáles son las culturas y valores que sostienen este problema social, o sea, qué es lo que nosotros como sociedad valoramos que hace que este problema persista. Am, un poco como para ejemplificar este modelo del iceberg, em, vamos a usar como a través de la presentación el problema general de la violencia de género, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos acerca de síntomas de qué está pasando, podemos notar que existe, por ejemplo, una alta incidencia en violencia doméstica, ¿no? O que cada vez hay más casos de acoso sexual en espacios laborales o públicos. Entonces, eso es algo que nosotros podemos identificar muy rápidamente. Pero entonces nos preguntamos, ok, pero ¿cuáles son las estructuras, los incentivos subyacentes de estos problemas, de estos síntomas que yo puedo ver, ¿no? Y pueden ser varios. Puede ser, por ejemplo, que la legislación que existe no es suficiente o que no se está aplicando eficazmente, que no hay recursos para la protección y atención de víctimas, no hay suficientes refugios, etcétera. Pero si vamos un poquito más para abajo, como más profundo, entonces decimos, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué no existe legislación suficiente? ¿Por qué faltan recursos? ¿No? Es como, bueno, tal vez como sociedad nosotros valoramos de manera desigual los diferentes géneros, ¿no? O nosotros como cultura, como sociedad, estamos normalizando la violencia, entonces por eso no como estos valores y estas creencias, a su vez, como perpetúan estas cosas sistemáticas y hacen que los síntomas sigan persistiendo, ¿no? Em, y como con relación a este modelo del iceberg, entonces vienen las maneras en que nosotros como organización podemos impactar los diferentes niveles, ¿no? Entonces aquí hablamos de niveles de impacto. Eh, por ejemplo, si nosotros decidimos que como organización queremos abordar los síntomas de un problema social, entonces generalmente se hace a través del servicio directo o servicio directo escalado, ¿no? Entonces, el servicio directo resuelve las necesidades inmediatas de una persona o de una comunidad específica. em, y este tipo de intervenciones son muy usadas y son completamente esenciales, especialmente en situaciones de emergencia, ¿no? Para dar una respuesta inmediata a un problema. Sin embargo, existen algunas limitaciones de este abordaje, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en los síntomas, lo que va a pasar es que van a seguir repitiéndose porque no se están abordando las causas fundamentales que están causando el problema social. Em, y también este enfoque directo generalmente se basa en una relación
muy directa entre los recursos que nosotros tenemos como organización y el impacto resultante, ¿no? Entonces, digamos que si yo con mi personal de 10 personas puedo llegar a 70 personas, entonces solo voy a llegar a 140 si duplico mi personal, ¿no? Entonces hay como una relación muy directa entre recursos y lo que podemos lograr. Em, y también algo importante que pensar es que la mayoría de organizaciones de sociedad civil o sin fines de lucro vivimos a través de grants de ayuda filantrópica y estos recursos o este financiamiento es limitado, ¿no? Entonces, de repente hay que pensar en maneras de crecer nuestro impacto que no sea tan basado en los recursos que tenemos. Y también el servicio directo Estado tiene que ver con los síntomas y esto significa como crecer el modelo que yo tengo hoy de servicio directo para llegar a mucho más personas, ¿no? Entonces, esto puede ser si yo tengo mi organización funcionando en Ciudad de México con ciertos recursos y llego a tantas personas, si yo abro una organización idéntica a la mía, pero en otro estado, entonces voy a llegar a más personas, pero esto significa también que al mismo tiempo que crezco mi impacto, también necesito más recursos para lograrlo. Después, si nosotros queremos llegar al nivel de impacto del cambio sistémico, es porque nosotros nos vamos a enfocar en los sistemas, las causas raíz que existen en un problema, ¿no? Entonces, esto implica un cambio en la manera en que opera el sistema que hemos identificado, ¿no? Y hay un enfoque en cambiar la manera en que opera este sistema relacionado con el problema social que estamos abordando. Y aquí esto lo veremos un poquito más adelante, pero un concepto clave va a ser el impacto indirecto que podemos lograr. Y finalmente, si nosotros queremos más bien abordar las mentalidades que subyacen un problema social, entonces vamos a intentar lograr un cambio de paradigma, ¿no? Aquí nosotros lo que vamos a intentar hacer es cambiar cómo las personas ven y comprenden el mundo. em, para cambiar también como la percepción que tienen de este problema social y el valor que le dan a atenderlo o no, ¿no? Em, y también cuando nosotros decidimos hacer un cambio de paradigma, es muy importante tener, o sea, ser muy conscientes de las diferentes perspectivas que existen, ¿no? Entonces, no involuntariamente generar un cambio que solamente considera una perspectiva. Y regresando un poco al ejemplo de género, este, aquí hay como algunos ejemplos, ¿no? Entonces, si digamos que queremos hacer servicio directo, una idea sería, pues, hacemos líneas de ayuda inmediata para mujeres que sufren violencia doméstica, porque es algo como una necesidad y nosotros como organización le estamos respondiendo de manera muy directa. Entonces, el servicio directo escalado aquí sería que si yo ya tengo un programa de refugio, yo lo amplío a otras alcaldías, a otros estados, etcétera. Em, si nosotros en este ejemplo de violencia de género queremos más bien enfocarnos en un cambio sistémico, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, al identificar cuáles son las leyes, cuáles son las políticas, cuáles son como estas instituciones que están debajo del problema, vamos a buscar, por ejemplo, reformar la legislación para fortalecer leyes contra la violencia de género, ¿no? O vamos a buscar implementar programas de entrenamiento sobre igualdad de género y manejo de casos para policías, ¿no? Entonces ya estamos trabajando con actores estratégicos o desde lugares estratégicos para poder cambiar cómo opera el sistema enteramente. Y después, un ejemplo de cómo podríamos hacer un cambio de paradigma es si decidimos hacer campañas de concientización, ¿no? Entonces, en temas de igualdad de género, de consecuencias negativas de la violencia de género, etcétera. Y aquí nos podríamos acercar, por ejemplo, a medios de comunicación para ir como cambiando la narrativa de la violencia de género. Em, y después de todo esto del iceberg y de los niveles de impacto, les quiero dejar con una definición de qué es el cambio sistémico para Shoka, ¿no? Entonces, nosotros entendemos el cambio sistémico como un tipo de cambio social que usa un enfoque de impacto indirecto para abordar las causas raíz de un problema y a través de esto cambia las estructuras, las costumbres, valores, mentalidades o dinámicas de poder. Y el objetivo final del cambio sistémico es lograr
una mejora duradera en el problema social que estamos intentando resolver, y esto puede ser a nivel local, nacional o global. Y aquí me gustaría que participaran, que pudiéramos como conversar un poco más. Y les quiero preguntar si después de revisar esto, y si tienen preguntas de los niveles de impacto y del modelo del iceberg, por favor, háganmelas. Pero también les quiero preguntar a ustedes si a bote pronto se les ocurren ejemplos de los diferentes niveles de impacto, ¿no? O sea, si a través de los temas que trabajan o de las organizaciones con las que han, o de sus mismas organizaciones pueden decir, ah, yo hago impacto directo. Sí, Cristina. Oye, pues muy esclarecedor, neta, igual o mejor explicado que Peter Senge. Gracias por esto. Oye, pues qué Gracias. padre, porque fíjate, yo trabajo regeneración de ecosistema urbano, específicamente cuerpos de agua, crisis hídrica en Nuevo León, Ujú, y estamos en todo un proceso justamente de cambiar a impacto indirecto. Nosotros desde un principio hemos querido cambiar la forma en la que se administran los cuerpos de agua en los humedales en Nuevo León, pero pues ni siquiera había agencia en eso, ¿no? Todos los municipios, cada quien por su lado manejaba los asuntos, no había como un enfoque, y cada municipio o en el estado hay diferentes direcciones que no son pares, entonces está bien difícil que en un lugar lo trae medio ambiente, en el otro lugar la agencia ambiental, en otro lugar lo trae servicios públicos, etcétera. Entonces llegamos con un trabajo de directo, pues 7, 8 años creando esta masa crítica para cambiar el paradigma de la limpieza de los cuerpos de agua, con jornadas de remoción ujú. de residuos, pero sobre todo de planta exótica invasora. Tengo que decirte que el gancho es los residuos, porque a la gente le habla de la planta exótica invasora y pues no me pela, ¿verdad? Pero el tema es que un parche de 1 metro cuadrado de planta exótica invasora absorbe hasta 2.000 litros de agua de un cuerpo de agua. Y si tenemos crisis hídrica, pues hay que mover todo eso, ¿no? Y ahorita, pues ya creo que estamos en un tema de impacto indirecto o estamos en ese proceso porque estamos buscando, pues, estar más enfocados a la remoción de parches, empezar a hacer jardines de infiltración en esas zonas para hacer sustitución de planta, pero también ya estoy haciendo acuerdos con eh, municipios para capacitar a su policía, para hacer un cuerpo de guardarríos y además hacer guardarríos locales, porque al final de Ujú. cuentas ya no es sostenible que yo esté yendo con 200 voluntarios mensualmente para estar limpia y limpia y limpia. O sea, tenemos que empezar a crear formas desde la administración pública y creamos una red de trabajo ahorita ya con 5 municipios y con el Estado para poder alinear las visiones. O sea, yo sé que yo no puedo cambiar los reglamentos de los municipios ni tampoco la forma en que se administran, pero a lo mejor sí puedo presentarlos. Hicimos una matriz increíble en donde dije, mira, si se trata de este problema en Monterrey, lo opera esta persona que tiene este puesto, que está en esta dirección, esta secretaría. En Guadalupe, en San Nicolás, ta, ta, ta. Entonces, para eso viene esclarecer. Dicen, entonces después del límite territorial ya sé a quién le toca. Ni siquiera sabían eso, ¿no? Porque al final de cuentas los cuerpos de agua no tienen límites territoriales, ¿no? El río es el río en todos los municipios. Pues ahorita con esto que me platicaste, pues lo estoy diciendo bote pronto porque fue así de que, ok, ya. Entonces, bueno, así lo veo yo. Esa es desde mi experiencia. O sea, agradecería mucho tus comentarios. Igual esa es mi apreciación ahorita de primer rebote. Sí, justo, como dices, y algo que les pasa mucho a nuestros fellows o a emprendedores sociales es empezar con servicio directo hasta que se dan cuenta como de, el problema es, la magnitud de este problema es enorme, con mi servicio directo no, o sea, no estoy logrando lo que yo quiero, o sea, no estoy logrando como llegar a las tantas personas que quiero, llegar a los números que yo quisiera, ¿no? Entonces es cuando empiezan a pensar de una manera más sistémica, y esto que tú ya estás haciendo de compartir información, de conectar con diferentes municipios, es un pensamiento más hacia el impacto indirecto, que al final, ya lo hablaremos un poco más adelante cuando definamos impacto indirecto, pero el estar trabajando con municipios, a su vez, la manera en que tú interactúas con estos municipios va a cambiar la manera en que los municipios interactúan con otros actores importantes dentro del sistema de residuos, ¿no? De contaminación de agua. Em, y, y esto que dices como de que tal vez no sabes cómo abordar leyes o así, o sea, lo que terminamos viendo es que al final generalmente muchos de nuestros fellows después deciden como
sí meterse al tema de política pública, aunque no tengan mucha experiencia, porque es una manera de trabajar con gobierno de una manera más, pues, permanente, digamos. Y sí, ya veremos cómo evoluciona tu emprendimiento. Pero si tienes como alguna pregunta adicional como más adelante, sin problema, alza la manita. O no sé si tienes otra pregunta porque tu manita está arriba. Ah, listo. Ok. Si nadie más tiene algún comentario o quisiera como dar otro ejemplo, seguimos. Creo que no. Ok. Y bueno, ya que hablamos un poco del cambio sistémico y de los diferentes niveles de impacto, ¿por qué no? O sea, por qué es más duradero el cambio sistémico? Y una de las razones que encontramos nosotros a través de nuestra trayectoria de 40 años con emprendedores sociales es que evita un enfoque de una solución rápida, ¿no? Entonces, si yo llego y veo que, por ejemplo, hay mucha incidencia bueno, hay como muchos casos de violencia doméstica, ¿no? Entonces, mi primer intuición, sin haber hecho un análisis del problema, puede ser que yo quiero, entonces, como decíamos, crear una línea directa para las víctimas, ¿no? Pero en realidad estamos creando como un curita al problema porque estamos abordando solamente un síntoma. Sin embargo, cuando decidimos hacer un enfoque sistémico, hay más pasos para llegar a nuestra solución, pero al mismo tiempo nos estamos asegurando que nuestra solución va a ser lo más completa y va a estar más enfocada en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, el primer paso aquí sería definir el gran problema, como cuál es el gran problema que nosotros queremos abordar, ¿no? Entonces, cuál es esta injusticia que como organización me mueve a la acción. Ya que sabemos cuál es nuestro problema, entonces buscamos entender cuáles son las raíces debajo de este problema. Em, y después pensamos en nuestra visión sistémica, ¿no? Entonces, yo sé que el sistema se ve así hoy, como lo quiero ver mañana. O sea, después de mi intervención, después de mi trabajo, cómo quiero que se vea ese sistema. Ya que sabemos cómo queremos que se vea ese sistema, entonces pensamos en cuáles pasos necesito seguir para llegar a ese sistema que yo deseo ver, ¿no? Y a través de estos pasos decidimos, ok, entonces mi estrategia de impacto será ABC, ¿no? De nuevo, como regresando al ejemplo de violencia de género, cuando identificamos el problema aquí, por ejemplo, sería la violencia de género en México, algo más amplio, ¿no? Cuando decidimos identificar las raíces del problema, entonces decimos, bueno, existen raíces culturales, como normas sociales y estereotipos, también existen raíces legales, como la falta de implementación de leyes, de políticas públicas, existen raíces económicas, por ejemplo, que existe la dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas o familiares, también existen raíces institucionales, como la falta de recursos y capacitación adecuada a las instituciones que están encargadas de lidiar con el tema de violencia de género, ¿no? Y ya que yo pude identificar estas raíces, entonces defino cómo quiero que se vea mi sistema, ¿no? Entonces, en este ejemplo, yo quiero que el sistema se vea como un México donde todas las mujeres y niñas viven libres de violencia y discriminación, en un ambiente donde respalda su desarrollo pleno y equitativo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, yo comparo lo que existe hoy con lo que yo quiero ver mañana, bueno, no mañana enseguida, pero con mi trabajo. Y después de esto, yo defino qué pasos necesito para lograr este sistema, ¿no? Entonces, algunos puntos clave, como algunos puntos de injerencia, podrían ser, yo puedo dedicarme a educación y concientización, o sea, hacer campañas nacionales, podría más bien llegar por la parte de reforma legislativa, para fortalecer el marco legal, o podría dar apoyo económico y social, pero aquí no es como una ayuda tan directa, sino más bien programas más integrales que promueven independencia económica de las mujeres, que incluyen educación, oportunidades laborales, o también puedo irme hacia la mejora institucional, ¿no? Entonces, cómo trabajo con autoridades y organismos que intervienen en la violencia de género. Y aquí es muy importante como organización entender qué estamos haciendo, o sea, en dónde podemos generar más cambio, ¿no? Tal vez yo soy una organización que es súper buena en la parte de educación y concientización,
pero no tanto en mejora institucional. Entonces yo obviamente me voy a ir al paso de que tiene más sentido para mi organización, para mi misión, mis valores y lo que yo puedo traer a la mesa. Y finalmente, a partir de esto, nosotros creamos una estrategia para llegar a este sistema que queremos ver, ¿no? Entonces, esto puede ser a través de alianzas multisectoriales, como lo que nos comentaba Cristina, ¿no? Entonces ya estamos generando colaboraciones entre diferentes partes del gobierno, también puede ser con empresas, con otras organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación. También puede que sea a través de monitoreo y evaluación, o sea, nosotros vamos a implementar sistemas de seguimiento para ver cómo las políticas públicas o las leyes están funcionando en el día a día, participación comunitaria o campañas de sensibilización, ¿no? Y esto va a tener mucho que ver con cómo estamos abordando el problema. Y aquí les voy a dar unos 5 minutitos para reflexionar o hacer como un ejercicio. No quiero que este taller sea tanto de que yo les hable a ustedes, sino que también podamos como juntos reflexionar acerca de lo que estamos haciendo como organizaciones. Entonces, más adelante hay un slide del árbol de problemas. Me gustaría que en esta imagen pudiéramos identificar como la causa raíz en la que yo me enfoco como organización y si podemos identificar también el sistema que está debajo de esta causa raíz, ¿no? Entonces, aquí está nuestro árbol de problemas y en la corona o hasta arriba en las ramas podemos ver lo que les decía, ¿no? El problema que se ve a leguas, que son las consecuencias. Entonces, o sea, la razón por la que es urgente abordar el problema central. Más abajo es el gran problema, lo que quiero que puedan identificar, que es qué injusticia me está motivando a mí como organización a tomar acción. Y después, si pueden identificar las causas raíz de este gran problema o el sistema que está debajo y preguntarnos qué sistemas están causando esta problemática central y por qué. Si alguien tiene una pregunta antes de irnos a este ejercicio, por favor, háganmela. Y si no, les doy unos 5 minutitos y regresamos para que me compartan algunos de ustedes qué encontraron en cuanto a su problema y sus sistemas.
¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quisiera compartir su problema o sistema que identificó? Norma, ¿quisieras compartirnos? Sí, mi pregunta es si, bueno, un gran asunto es, un gran problema es la desigualdad entre mujeres y hombres que existe en nuestro país, bueno, en el mundo. El tronco del problema es esta injusticia. Esto, ¿qué injusticia te motiva? Bueno, pues hay todas las desigualdades desde la infancia hasta mujeres con edad mayor, de edad mayor, y mi pregunta es, eh, tú hablabas antes de los pasos y decías, bueno, ya que se identificó quedarse como con un específicamente, ¿cómo quieres que hagamos, cómo te gustaría que haga el ejercicio? Eh, Ujú. Perdón, vi que había y no alcancé a leer lo del chat. Ah, sí. A ver. No, se me hace que tengo que poner atención a otra cosa que apareció, ¿no? ¿Verdad? No. Eh, Debí a lo mejor de haber preguntado si habían pasado los 5 minutos. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿hablo en general del gran problema y voy haciendo el ejercicio? Sí, sí, o sea, por ejemplo, en este caso que tú dices, injusticia o desigualdad de género, ¿no? Entonces, digamos que un ejemplo sería que porque existe, es nuestro gran problema es la desigualdad de género, entonces algunas consecuencias de eso puede ser, por ejemplo, la Voy brecha yo. salarial. ¿Mandé? Excelente, Sí, la brecha salarial. excelentísimo. Es la brecha salarial, por supuesto, y si pensamos Y en eso, muchas más, sí. sí, hay Y, condiciones ajá, precarias para las mujeres, voy a pensar en las mujeres adultas mayores, las mujeres maduras que a lo mejor ya tuvieron acceso a incorporarse bueno, ahí entra la brecha salarial, ¿no? Mujeres que han entrado al, al, al tema de el trabajo remunerado en empresas o han emprendido ellas, etcétera, pues ahí hay una gran cantidad de, de, de brecha, de desigualdades. Y luego, bueno, en las raíces es a donde me tengo que ir y tendríamos que unir a cada una. Yo dividiría y así lo hacemos y lo estamos visualizando según la etapa de la vida o las generaciones, ¿no? Cuáles sí. son las cosas específicas a las que se enfrentan y bueno, pues yo creo que hasta aquí. ¿O qué me está faltando? Sí, por ejemplo, si tú decidieras pensar en la brecha salarial como la consecuencia que tú ves, ¿no? Entonces tú piensas un poquito más profundo y dices, esta brecha salarial, el gran problema es pues que existe desigualdad de género. Pero si te vas un poquito más profundo, es como, pero específicamente en la brecha salarial, ¿qué sistema está abajo de esto, ¿no? Entonces, hay muchas como maneras de abordarlo, pero una podría ser, por ejemplo, que no sé, los trabajos mejores pagados, digamos, están en STEM. Entonces, desde la educación, desde el sistema educativo, como no se fomenta que las niñas decidan por carreras STEM, ¿no? Entonces, estás como llegando un poquito más, más profundo de por qué todo esto del sistema educativo nos lleva a brechas salariales, ¿no? Entonces, como que algo así es la idea que pensemos en nuestro gran problema y después qué sistema es lo que lo está pues perpetuando o lo que lo sostiene para que este problema siga existiendo, ¿no? Y ya como un poquito, lo que es más fácil de identificar a veces son las consecuencias, porque es como muy fácil decir, pues desde la igualdad de género, esto causa,
brechas salariales, esto causa más casos de violencia doméstica, esto causa, etcétera. No sé si me expliqué bien. Sí, perfectamente. Ok, excelente. Eh, Mi pregunta sería, ok, en las raíces, pues habría que elegir dentro de toda esta generalidad que sabemos que pues es todas estas subcausas en los subsistemas, pensar como en uno concretamente, ¿no? A mí Sí, me preocupa muchísimo eh, todo este tema de las mujeres jóvenes que, bueno, este asunto se viene presentando desde hace muchísimos años, la doble y triple jornada de las mujeres desde hace una gran cantidad de años y cómo van acumulando toda esta carga por falta de apoyo de los gobiernos para la crianza de los hijos y de las hijas con toda esta brecha de desigualdad, pero también en lo privado, todo este asunto romántico y no cuidado de la forma en que cuidan su patrimonio, la forma en que llegan a una unión. eh, Pensemos en generalidades, en la mayor cantidad de uniones que son matrimonios con hombres, ¿no? Cómo llegan ujú, a esto, cómo siguen sosteniendo la carga y van privilegiando por toda esta carga cultural que se les ha impuesto, pues van privilegiando el cuidado, aceptando empleo precario, aceptando seguir cumpliendo con toda esta sobrecarga en lo privado, lo que impacta, por supuesto, en el empleo que tomaron. Y a mí algo que me interesa muchísimo es creo que urge que las jóvenes tengan más información sobre no sé, pienso, eh, bueno, pero ya estoy hablando de soluciones y no va sí, por ahí. Ok, ok. sí, Bueno, todavía no, pero sí, sí. hasta aquí, pero bueno, pues hay todo ese panorama. Yo creo que me quedo hasta aquí para escuchar a otras compañeras y compañeros. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más quisiera participar, compartirnos su problema y su sistema que identificaron? Cristina. Digo, para hacer también más dinámico esto. Este, Gracias. sí, claro, claro, hay que aportar, y hay que aportar todo. Muy bien, pues mira, yo lo que veo al final de cuentas como causa raíz de esto es que tenemos como humanidad un bajo, bueno, no es la crisis climática y todo este tema, ¿no? Entonces, Ujú, hay un bajo valor que le damos a los bienes ambientales. De hecho, desde el tema que le llamamos recursos y que los dividimos entre renovables y no renovables, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, yo identifico que nuestra mentalidad hoy es que el aire no tiene valor, el agua no tiene valor, la calidad de la tierra no tiene valor, pero sí nos quejamos de todo lo que nos está pasando por no cuidarlo, ¿verdad? Entonces, lo que veo en el tronco, bueno, y también veo en la causa raíz que tenemos un modelo de desarrollo desde hace 4 siglos que es depredador. Toma, 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 toma. Entonces, eso es lo que está atrás, ¿no? Entonces tenemos en el tronco, perdón, es que hice post tenemos como gran problema, a mí me preocupa mucho la justicia intergeneracional, este nuevo concepto en el que dices, yo no tengo derecho a tomar hoy lo que en un futuro a mí o a ujú, otros los va a tener calidad de vida y me preocupa mucho eso, ¿no? O sea, el futuro que va a tener yo incluso en 15 años inmediatos, ¿no? Y la vulnerabilidad climática, o sea, nosotros, sin importar nuestro nivel socioeconómico, sin importar nuestro nivel educativo, estamos muriéndonos, teniendo mala calidad de vida y pagando de más eh, este, por, por los bienes ambientales, ¿no? Y por esta forma de consumo que tenemos, no tenemos esa conciencia. Entonces, creo que la vulnerabilidad climática nos pega a todos, ¿no? O sea, no ujú, es por económico. Entonces, como consecuencia, pues tenemos una crisis hídrica, tenemos el punto de no retorno ya en el tema del
los 2 centígrados, ¿no? Del Ujú. Ay, te perdí. Aquí en Nuevo León, la calidad del aire, tenemos alrededor, muere más gente por la mala calidad de aire que por pues, situaciones de crimen organizado, incluso en el estado. Ujú. Tenemos crisis hídrica también, tenemos pues olas de calor, tenemos estos polos de calor que nos están haciendo consumir más energía y en este estado pues toda la energía es muy cara. Entonces como que todas estas cosas son las que están alrededor y Ujú. en lo que buscamos incidir. Sí, creo que tienes muy claro las consecuencias. El gran problema sí es la crisis climática, pero también podría ser, por ejemplo, lo que mencionas de este modelo extractivo, ¿no? O y aquí como hay que preguntarnos para encontrar el sistema, qué es lo que lo está incentivando, ¿no? O sea, qué leyes, qué instituciones hay debajo de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que mencionabas del modelo extractivo, bueno, pues entonces, ¿cómo está funcionando? ¿Qué incentivos existen dentro de la economía que nos llevan a este modelo como donde los recursos tienen, o sea, son usados para crear más riqueza, ¿no? O sea, estas son las preguntas que necesitamos hacernos para encontrar el sistema, porque el modelo extractivo en sí sería el tronco, sería como uno de los enfoques que podríamos tener como el gran problema, ¿no? Em, y creo que te preguntan en el chat qué es la vulnerabilidad climática. Eh, Así como existe la vulnerabilidad económica por falta de ingresos, la vulnerabilidad climática es todo lo que tú estás sufriendo hoy por la crisis climática, como alta temperatura, mala calidad del aire, falta de agua, encarecimiento de los alimentos por falta de suelos nutridos, un ecosistema, bueno, todos vivimos en diferentes ecosistemas, nosotros vivimos en particular en el urbano, empobrecido. De hecho, muchos de los problemas también sociales tienen que ver con ecosistemas ambientales, eh, pues, contaminados, ¿no? Entonces, todas esas condiciones de vida ya hemos nosotros ahorita asumido que son lo normal y no es normal. No es normal vivir lejos de lo natural y no es una onda hippie. O sea, es un tema que de hecho todos los países ya están migrando hacia eso y nosotros ya vamos muy tarde, ¿no? Entonces, te cuesta más cara la energía, que tengas poco acceso a agua, que estés respirando mala calidad del aire, que nos esté costando más vivir en esta ciudad. Eso es vulnerabilidad climática. gracias. Em, bueno, muchas gracias a Norma y a Cristina por participar y por sus ejemplos. Y sigamos con nuestro taller. Entonces, ahora vamos a, ya que entendimos un poco el concepto, un poco mejor el concepto de cambio sistémico, ahora nos vamos a enfocar en nuestro objetivo de cambio sistémico, ¿no? Y para esto es importante pues estar en la misma página acerca de qué es un sistema, ¿no? Y para esto Shoka utiliza el marco de las 5 R, ¿no? Que está compuesto por recursos, reglas, roles, relaciones y resultados, ¿no? Y lo que pasa dentro del sistema, o sea, de este ovalito, eh, al final arroja ciertos resultados, ¿no? Y para poder entender un poco mejor lo que nosotros o lo que el modelo de las 5 R se entiende por recursos, incluye todos los tipos de activos disponibles que se utilizan dentro del sistema, ¿no? Y esto puede ser mi tiempo, mis recursos financieros, puede ser el conocimiento que existe dentro de como que tiene mi personal, o puede ser la tecnología que yo utilizo como organización, ¿no? Y ya esto, digamos que los recursos son lo que yo le estoy metiendo al sistema. Dentro del sistema ya encontramos las reglas, que son cuáles son las leyes, cuáles son las políticas o regulaciones, también pueden ser normas formales e informales, que rigen cómo se comportan los elementos dentro del sistema, ¿no? Y estas reglas determinan qué está prohibido y qué está permitido, y esto a su vez influye en la estructura y el funcionamiento del sistema. Cuando hablamos de roles, nos referimos a cuáles son las responsabilidades asignadas
a las personas o a las organizaciones dentro del sistema, ¿no? Entonces, estos roles a nosotros nos sirven para definir expectativas, definir funciones y las maneras en que los grupos o los individuos dentro del sistema deben actuar y contribuir. Y finalmente, cuando hablamos de relaciones, aquí nos enfocamos en la dinámica, en las dinámicas que existen entre los actores dentro del sistema, ¿no? Entonces, aquí pueden ser relaciones de competencia, pueden ser relaciones de colaboración, puede que sea de dependencia o, no sé, de poder, o sea, cuáles son esas relaciones que existen entre los diferentes elementos. Y es muy importante entenderlas para poder determinar, pues, cómo se comportan los elementos entre sí y cómo se va a utilizar la información y se va a tomar decisiones a partir de entender estas relaciones, ¿no? Y finalmente, los resultados son las consecuencias o más bien los efectos de las interacciones y operaciones dentro del sistema, ¿no? Entonces aquí nos va a mostrar qué tan eficiente es el sistema y cómo las reglas, los roles, las relaciones y los recursos están funcionando juntos y qué resultados nos están arrojando. Y aquí, de nuevo, regresando al ejemplo de violencia de género, para que sea un poquito más fácil de como poner, más fácil de aterrizar, digamos que en este sistema el recurso es el financiamiento para programas de protección y prevención, ¿no? O también podría ser la infraestructura que existe para refugios y centros de atención. Mis reglas en este sistema van a ser las leyes, las políticas nacionales sobre violencia de género, o las normativas locales que existen y que son diferentes entre estados o municipios. Los roles aquí van a ser, por ejemplo, las víctimas, los perpetuadores, las autoridades, trabajadores y trabajadoras sociales, organizaciones de sociedad civil o la sociedad en general, ¿no? Entonces, todos en este sistema tienen un rol. Las relaciones podrían ser, por ejemplo, ¿cuál es la relación específica que existe entre la policía o las autoridades judiciales y las víctimas? ¿O cuál es la relación específica que existe entre las organizaciones de sociedad civil que brindan apoyo a las víctimas y el gobierno? Y entonces entender estas relaciones que existen, ¿no? Y al final los resultados van a ser diferentes, pero por ejemplo, si yo quisiera, si yo como organización encuentro que este es el sistema que yo estoy abordando, ¿no? Podría cambiar las reglas, ¿no? Entonces, quiero hacer injerencia en política pública. Entonces, ese cambio en uno de los elementos del sistema, ¿qué resultados me va a traer, no? Tal vez la legislación es más fuerte, entonces se persigue mejor a perpetuadores. O tal vez yo quiero cambiar, yo quiero trabajar o como mover uno de los roles, ¿no? Entonces yo voy a como organización trabajar con gobiernos para, no sé, em, como crear más espacios públicos donde estas mujeres puedan buscar ayuda, ¿no? Entonces, si hago esto, entonces, ¿cómo va a cambiar el sistema al final? O voy a cambiar la relación entre policías y víctimas, voy a hacer capacitación con autoridades para que se evite la revictimización de alguien que denuncia. Entonces, este cambio que va a terminar sucediendo, ¿no? Tal vez haya mayor número de denuncias, las mujeres se sienten más cómodas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que, para nosotros decidir en dónde vamos a entrarle como organización, en dónde vamos a intentar el cambio sistémico, es muy importante que tengamos muy claro cuál es nuestro sistema, cuáles son los roles, cuáles son todos los elementos para así poder tomar la decisión acerca de cuál es la mejor estrategia para abordar el cambio sistémico. Pues hasta aquí digamos que lo que hemos hecho es identificar nuestra causa raíz, identificar el sistema que queremos cambiar y pensar en nuestro sistema y todos los elementos que lo componen, ¿no? Digamos que como este es un ejercicio mucho más detallado y mucho más, que necesita mucho más tiempo, pero ya que llegamos hasta aquí, entonces podemos formular el cambio sistémico deseado, ¿no? Entonces, yo como organización, ¿cuál es ese cambio sistémico que quiero lograr, ¿no? Y esta como frasecita ayuda un poco a aterrizarlo, que es en mi sistema X, el sistema que yo quiero abordar, tengo que cambiar, tengo que añadir o tengo que eliminar cualquiera de las Rs en las que nos vamos a concentrar, rol, recurso, relación, etcétera.
para conseguir el resultado final que quiero, ¿no? Y aquí es muy importante enfocarnos en un cambio sistémico nada más, ¿no? O sea, como por eso es tan importante que podamos identificar el sistema para después como que de verdad enfocarnos en lo que queremos lograr. Y algunas, pues, recomendaciones para priorizar cómo llegar a mi objetivo de cambio sistémico son, ¿dónde, puedo generar mayor impacto para la mayoría de los actores dentro del sistema, ¿no? O como organización, ¿cuáles son mis ventajas únicas? O como organización, entrarle a qué parte del sistema se alinea mejor con mis valores. Y también entender muy claro cuáles son los valores que están contribuyendo al problema. Em, como les decía, este ejercicio requiere mucho tiempo, requiere como de verdad sentarnos a pensar todo lo que puede hacer, de repente sentarse con sus equipos porque de repente nosotros vemos el problema de una manera y luego lo hablamos con alguien más y ellos están viendo un ángulo que nosotros no, entonces es muy enriquecedor hacerlo con nuestros equipos. Y se puede hacer muchas veces y al final decidir cuál es nuestro cambio en el que nos vamos a enfocar, ¿no? Y ahora me gustaría darles un par de minutos, unos 3 minutitos, para que podamos ver si logramos nombrar qué sistema específicamente es el que nosotros queremos abordar y pensar en 2 o 3 resultados que queramos lograr con esta mejora, con esta identificación del sistema, ¿no? Y también si pueden identificar las 5 Rs de las que hablamos. Y al final, sería increíble si pueden formular su objetivo de cambio sistémico. Y listo. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Que si les podemos hacerlo de nuevo. Ok, sí. Y ya te Estaban puse acá. una en el chat, Alejandra, una pregunta. Déjame la busco. Ay, no me la dirías, es que no veo muy bien mi chat, Sí, por favor. dice, ¿podrías dar algunos ejemplos de valores que contribuyen al problema? ¿Es Sí, así, esto que Norma? acabas de mencionar, gracias. Sí. ¿Te refieres a esto? ¿A la alineación de valores? Es que antes de que entraras a ponernos la tarea, Ajá. dijiste, y en este análisis también hay valores que están sosteniendo los problemas que identificamos. Quisiera que pusieras algunos ejemplos o que hablaras un poco más de esto para entender cuál es el concepto. Ujú. Sí, claro. A esto me refiero con los valores o las creencias que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu ejemplo de desigualdad de género, un valor podría ser, no sé, valoramos más la educación de niños que de niñas, o le ponemos más valor al trabajo de un hombre que de una mujer, o como estas cosas como más de creencias, de cultura. En el ejemplo de Cristina, por ejemplo, o sea, ¿qué valor le estamos poniendo a aunque la palabra recursos no es tan linda aparentemente, como de qué valor le estamos poniendo a los recursos naturales versus a la creación de riqueza, ¿no? Entonces, como sociedad, lo que valoramos más que otra cosa, al final sí es lo que contribuye al problema, porque si nosotros estamos no dándole tanto valor a la naturaleza y nos importa más, pues, producir en masa, entonces eso a su vez, ese valor va a tener como ciertas consecuencias en el problema más grande. No sé si me expliqué, ¿sí? Gracias. Sí, nada más quería estar segura que estamos en el mismo canal. Sí, Gracias. sí, sí, sí. Es mucho contenido, así que por favor pregunten. Y entonces la tarea, ya estamos en ese ejercicio, ¿verdad? Sí, Hacemos el ejercicio de identificar, el eh, sistema, ok. las 5 Rs, como un par de resultados que quisieran lograr a través de algo del cambio del sistema y como su enunciadito de cómo quieren que se vea el sistema, el objetivo de cambio sistémico. Yo tengo dos dudas existenciales. ¿Cómo nombra el sistema? O sea, ya hay Ma- nombres dados, yo le intitulo, le pongo un nombre, o sea, es que digo, todo ya lo dije, pero ¿cómo se llama el sistema? Dije, híjoles, pues ¿cómo se llama? No sé cómo ponerle. O hay un eh, eso que, o sea, given names, no sé. O sea, eh,
Depende, o sea, dime un poquito más acerca de cuál problema grande quieres como abordar, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que en un ejemplo donde mi gran problema es, Pues es que yo podría irme por la fácil sí, crisis climática y todo el mundo, crisis climática ya está como posicionado, ¿no? ajá, Pero la crisis climática tiene muchísimos vertientes, sí. elementos. Entonces digo que yo estoy específicamente en regeneración del ecosistema urbano. O sea, mi problema es la degradación del ecosistema, supongamos. Entonces, a lo mejor ese es mi problema o es mi sistema, ¿sabes? Estoy ahí. Ese yo creo que sería el problema, la degradación sería el problema, pero entonces preguntamos, em, ¿qué leyes, qué normas, qué instituciones están detrás de ese problema? O sea, si tú eres la experta en este tema, entonces, si tú me pudieras decir como de, a ver, de la degradación climática, yo puedo identificar que tal norma es como algo que lo perpetúa o tal institución, Sí, ok, leyes. ajá. Sí, pero tienen que ser leyes. No necesariamente, es que es bueno preguntarnos esto para saber dónde están los incentivos, ¿no? Entonces es como un poquito el ejemplo que yo daba de cómo valoramos los recursos económicos versus, bueno, como la riqueza en comparación de la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que en este ejemplo de modelo extractivo, entonces mi sistema podría ser un poco, no sé, Pues es que o sea, honestamente es el libre mercado y es el consumismo. O sea, al final de cuentas, la polución y el exceso de residuos que hay viene por la manera en que consumimos todos. Y no ok, todo tiene que ver con, con, siempre queremos dar la responsabilidad al individuo, a la persona. sí, Pero desde la economía circular, el problema es que las empresas o los prestadores de servicios tienen mal diseñados sus sistemas de entrega de productos o los productos y por eso pues producen residuos, ¿no? Y no crean los sistemas para volver a integrar o volver a recoger el efecto de ese residuo. O sea, yo te entrego el bien, me pagas lo que yo digo que cuesta, pero no me responsabilizo de cómo te lo entregué, qué efecto causa, ¿no? Entonces, de acuerdo. Sí, eh, digamos que entonces aquí nuestro sistema más grande sería esto de consumismo, ¿no? Y ujú, pensamos en las reglas. ¿Qué reglas existen? Bueno, pues que no hay normativa tal vez para castigar como las emisiones que se crean o al el transportar empaque. productos o los empaques. Esas son algunas reglas que podrían estar afectando el sistema, ¿no? Los roles, pues nosotros, las empresas como contaminadoras, eh, los individuos que compramos estos paquetes, ¿no? O sea, como quién exactamente está dentro del sistema. Y las relaciones, bueno, pues empresa consumidor, empresa gobierno, empresa como organización que debería de estar castigando estos emisiones, ¿no? Entonces, un poquito, no sé si te ayude un poco, Oh, pero no, algo. me Ok, están, pero entonces me doy cuenta que tengo que reflexionar más. Y mi otra duda existencial es, primero era cómo le dar nombre al sistema, y la otra es, yo me imagino haciendo todo este proceso, ¿no? Y sí. llego con el conocimiento que hoy tengo a decir que este es mi sistema y que es lo que voy a cambiar. ¿Qué pasa cuando ya estás implementando, cuando ya estás operando, cuando estás trabajando y te das cuenta que lo que traías, pues no era por ahí, era por otro lado? O sea, porque pues, yo sentada en el escritorio puedo imaginarme que el problema son 30 cosas, ¿no? Pero Ujú. cuando ya me pasa que estoy en campo y que es un poco lo que nos ha pasado en este proceso de casi 8 años, nos hemos ido dando cuenta después de batallar mucho una cosa qué sigue y para dónde va. Entonces, no es que te tenga licencia, pero me cuesta un poco de trabajo pensar que lo que hoy voy a poner en ese sistema realmente es el problema, porque sé que necesito estar en territorio y estar trabajando sobre una línea para entender realmente hacia dónde va. O sea, tu experiencia, ¿cómo se maneja eso? Creo que es algo que como emprendedores sociales nos vamos a enfrentar todo el tiempo porque nuestros problemas son multifacéticos, ¿no? O sea, no es como que solamente existe una manera de abordarlo. Por eso es importante enfocarnos en un sistema. Y aquí es muy importante
cómo colaboramos con otras organizaciones, ¿no? Porque tal vez yo me doy cuenta que yo estoy abordando una parte del problema, una parte del sistema, pero hay otra que no. Entonces, hay alguien que ya lo está haciendo. Si hay alguien que ya lo está haciendo, ¿cómo colaboro para, pues, em, crecer nuestro impacto juntos? Y la verdad es que de repente algo que hemos visto a lo largo de los años es que alguien empieza con un problema definido, está abordándolo de una manera y después, como tú dices, ¿no? Se dan cuenta de que existe otra cosa que no están viendo y es esta creatividad de decir, ok, entonces, ¿cómo abordo esta otra cosa sin descuidar esto, ¿no? O tal vez te sientas y piensas estratégicamente como de, es más estratégico abordar este otro ángulo que el que ya estaba haciendo. Entonces, es como un constante iterar, un constante reevaluar dónde está el mayor impacto que puedo crear. Pero siempre como teniendo en el centro lo que tú eres como organización, ¿no? Y de repente ha pasado que nuestros fellows cambian completamente el modelo de su organización o completamente lo que hacen porque se dan cuenta que hay otra manera mejor o más estratégica de abordarlo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, básicamente emprendimiento social es mucho cambio e ir como Me mejorando das, o me das, improvisando bajo la marcha. me das Sí, paz, porque justamente estamos en eso, o sea, sí, sí, cambiando sí, todo y me sentía muy culpable porque decía, entonces me estoy desdiciendo, ¿qué onda? Pero ok, ya, bien, gracias. sí, claro. Nelson o Alexander. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahorita con lo que estaba comentando Cristina, quizá podría abonar el considerar que no todo dentro de la parte de los enfoques de pensamiento sistémico, pues es cambio de sistemas. Hay otras herramientas que nos ayudan o metodologías que nos pueden ayudar a tener una mayor claridad en los sistemas. Pues esta parte que aquí nos está compartiendo Alejandra, creo que es como una parte muy básica, pero hay procesos, por ejemplo, de mapeos de sistemas, donde tú antes de iniciar un proceso, pues mapeas todo tu sistema, identificas los puntos de apalancamiento y después es un proceso iterativo. Entonces ya el tema de cómo decidir en qué puntos se vas a intervenir y en qué puntos no vas a intervenir, pues es donde entra este proceso colaborativo. Pues en esta parte donde se decía, bueno, es que yo quiero hacer esto en el sistema y yo quiero hacer aquello en el sistema, a veces pues tenemos que bajarnos un poquito de ese ego y escuchar también a los participantes, ¿no? Los actores clave que están dentro del sistema antes de decir, ah, no, pues es que yo quiero hacer esto, que es como lo que muchas veces nos encontramos al querer implementar proyectos como organización o como parte de o una organización que ya se tiene la idea preconcebida de cuál es el resultado que se quiere y entonces se obvia o se demerita las voces que hay dentro del sistema, ¿no? Entonces, también eso es importante poderlo considerar. Eh, y ahí, Alejandra, no sé exactamente en la parte que comentaban ahorita que estaban teniendo dificultad para ponerle nombre al sistema. En este caso de violencia de género, sería más bien un resultado, ¿no? La violencia de género, el sistema, pues estaríamos hablando de el sistema social, ¿no? Si Ujú. abordamos en esta parte, quizá puede haber algún subsistema dentro del sistema social que en donde se da la violencia de género o relaciones dentro del sistema, actores dentro del sistema que están eh, funcionando de tal forma que estimulan Sí, que se produzca la violencia de violencia género. de género. Sí, puede ser, no sé, el sistema puede ser el patriarcado, podría ser como diferentes cosas, ¿no? O sea, es más amplio que violencia de género. Y sí, completamente de acuerdo en involucrar a todos los que ya están dentro del sistema y escucharles, porque de repente también si trabajamos en como aislados un poco, no nos damos cuenta que otra organización tal vez ya está abordando este problema, ¿no? Entonces, en vez de intentar inventar el hilo negro, ¿cómo trabajamos juntos? ¿Cómo colaboramos y crecemos nuestro impacto juntos, ¿no? Muchas gracias, Nelson. Sí, nosotros estamos colaborando con el Hub de Innovación de Sistemas o Systems Innovation, que es una red a nivel global que está reuniendo personas, especialistas que están interesados o personas que quieren aprender sobre innovación de sistemas
y lo que hemos observado es que lo primero que uno probablemente tenga que asimilar es el pensamiento sistémico. Entonces, todo parte de ahí, poder empezar a pensar justamente que todas las cosas se dan dentro de un sistema y que hay relaciones entre los elementos del sistema y que esos son lo que nos están produciendo los fenómenos que estamos observando. Entonces, y ya de ahí pues se desprenden muchísimas cosas. Pero sí, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias, completamente de acuerdo. Este, y continuemos porque no he visto la de ahora, entonces eh, sigamos, ¿no? Entonces, aquí otros conceptos importantes que hemos venido mencionando un poco, impacto directo, impacto indirecto, eh, como explicar qué entendemos en Ashoka y como en otros lados por impacto indirecto e impacto indirecto, ¿no? Entonces, el directo es lo que yo como organización estoy generando específicamente y el indirecto es lo que otras personas a través de involucrarse conmigo están generando, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en la parte azul el impacto indirecto que se genera en la medida, ay, perdón, en la medida en la que podemos crecer nuestra organización, ¿no? Y es un crecimiento un poco más lineal. Y para aumentarlo necesitamos o más recursos, más dinero, más personas, etcétera. Eh, la cosa es como aquí Cristina ya identificó que eh, el impacto crece con el tiempo, pero al mismo tiempo no lo suficiente para lograr un cambio lo suficientemente grande como lo queremos y como lo tienen los problemas sociales, ¿no? Entonces, aquí en naranja podemos ver el cambio, digo, el impacto indirecto, y este impacto indirecto es algo más exponencial, ¿no? Entonces, los emprendedores sociales que nosotros hemos notado que son exitosos no deciden por uno o por otro, ¿no? Es más bien una combinación entre ambos, porque el impacto indirecto nos ayuda a estar como más cerca de las personas con las que trabajamos, ya sea que les llamemos como clientes o beneficiarios, y también, como lo mencionaba Néstor, pues nos permite co-crear con ellos y de cierta manera, pues mantener nuestra credibilidad, ¿no? Y aquí en el impacto indirecto existe un punto de inflexión, ¿no? Y este punto de inflexión lo llegamos cuando el impacto indirecto sigue creciendo sin que nosotros tengamos que intervenir para nada y se vuelve casi irreversible, ¿no? Entonces, mientras más ayudamos a otras personas a involucrarse y a crear impacto, es como podemos separar los recursos que le metemos y llegar a este punto de inflexión. Y de nuevo, regresando rápidamente al ejemplo de violencia de género, digamos que mi impacto directo va a ser que yo creo un centro de crisis que ofrezca refugio seguro y asistencia inmediata a mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Mi impacto indirecto va a ser que yo estoy haciendo programas de educación y sensibilización sobre la igualdad de género. Entonces, mi punto de inflexión es cuando estos programas que ya están en universidades o que ya están en escuelas están creando un cambio sin que yo necesariamente tenga que abonarle recursos, ¿no? Entonces, cómo a partir de estos temas, estando en el currículum escolar, están cambiando la manera en que los estudiantes ven los problemas de género, ¿no? Y entonces, esto cómo cambia la manera en que interactúan con, con sus familias, cómo este cambio en ellos genera cambio dentro de sus, pues, ecosistemas más cercanos, ¿no? Em, y existen herramientas para maximizar nuestro impacto indirecto. Una es a través de pues, las soluciones, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, en este ejemplo, o los programas o la parte de crear refugios, ¿no? Y luego, después de que ya tenemos nuestra solución, cuáles modelos de escalamiento vamos a utilizar para crear nuestro impacto, ¿no? Que son técnicas para expandir nuestra solución. Y también algo muy importante son las alianzas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a incluir a otras personas o a otras organizaciones para que se unan a mi objetivo? Y aquí, en cuanto a las soluciones, podemos repartirlas en dos, ¿no? Unas soluciones que van más enfocadas al impacto directo y otras que van más enfocadas al impacto indirecto. Si queremos abordarlo a través de impacto directo, pues existe servicio directo, que es ofrecer un bien o un servicio. Esta relación que mencionábamos de recursos e impacto muy lineal.
O puede ser a través de desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces mejoramos habilidades de individuos u organizaciones para generar impacto social, o desarrollamos conocimiento, ¿no? Y esto puede ser, pues creamos conocimiento sobre el problema que queremos solucionar, o a través de probar soluciones. Entonces hoy está como muy en boga como el pilotaje de algún programa, ¿no? Y si queremos más bien enfocarnos en el impacto indirecto, entonces podría ser a través de desarrollar un movimiento. Entonces aquí vamos a buscar crear conciencia sobre el problema social que estamos abordando y buscar movilizar a la sociedad para cambiar la manera en que se están comportando, ¿no? O también puede ser a través de desarrollar infraestructura. Entonces, cómo reforzamos una red o una industria o un sector entero. Y esto puede ser, por ejemplo, a través de creación de estándares comunes. O también podría ser a través de promoción de cambio legislativo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos involucrándonos en promover o cambiar regulaciones o leyes o políticas públicas? Em, y teníamos una parte de reflexión, pero nos quedan 6 minutos, entonces voy a intentar terminar el contenido o... Sí, mejor. Ya, ¿no? Entonces, cuando se trata de modelos de escalamiento, digamos que existen en un espectro, ¿no? Entonces, mientras yo más control tengo de mi solución y de cómo se está utilizando mi solución, pues voy a tener un poquito menos de impacto porque va a ser más directo. Pero si yo dejo ir y como que abro mi solución a todos para que la usen como quieran, voy a tener menos control de cómo se está usando, pero voy a generar más impacto indirecto, ¿no? Llegando a más personas. Y existen diferentes modelos y caben como en 3 categorías, ¿no? El crecimiento, afiliación o diseminación. Y, por ejemplo, en el ejemplo de violencia de género, si que queremos crecer, puede ser de manera orgánica, en donde aumentamos el número de programas que tenemos, o puede ser a través del branching, donde abrimos, no sé, como mi programa lo expando a otros estados o a otros lugares, ¿no? O puede ser crecimiento inorgánico, en donde yo como organización, si soy una organización grande, pues absorbo a una más chiquita que también está trabajando los mismos temas que yo, y así a través de esta fusión, pues tenemos un mayor alcance, ¿no? O aumentamos nuestras capacidades como organización. Este, en la categoría de afiliación puede ser a través de varias maneras, ¿no? O sea, yo me puedo volver el ente que acredita a otros en un modelo que yo cree, ¿no? Entonces yo tengo mi modelo de educación con universidades en temas de género. Entonces yo como organización voy y acredito a universidades para que puedan usar mi modelo. Pero aún así yo estoy como siendo este ente que tiene un poquito más de control sobre mi solución, pero al mismo tiempo cuando ya se lo doy a las universidades, como que yo ya no sé qué va a pasar ahí, ¿no? Entonces ahí es como que medio control. O también puedo licenciar mi programa educativo en escuelas y universidades, ¿no? Entonces a mí me pagan cada que utilizan mi modelo. O también podría ser tener alianzas entre organizaciones o empresas privadas para crear campañas de concientización más grandes, ¿no? Y finalmente, en cuanto ay, a diseminación, aquí es cuando completamente yo dejo ir el control y digo, bueno, estamos creando una red de activistas, por ejemplo, de organizaciones, y compartimos estrategias y datos e información sobre violencia de género de una manera abierta, y esta información a su vez cada como involucrado pues hace o programas o hace como campañas de concientización o hace lo que sea que le funcione, pero como a través de esta colaboración, ¿no? O tal vez yo como organización ahora ofrezco consultoría a instituciones públicas en estos temas, o capacitando a líderes comunitarios y educadores para que implementen programas, ¿no? Entonces, como decía, ya que aquí damos esto, cuando terminemos estas capacitaciones, nosotros no sabemos muy bien el impacto que va a generar esta capacitación, ¿no? Y finalmente el open sourcing es como si yo creé mi modelo, si yo ya tengo materiales muy específicos de cómo abordo este problema de género, entonces yo lo subo a una plataforma, son completamente gratis y yo no sé muy bien a quién están llegando, cómo están utilizando, pero es posible que el impacto crezca más. Y finalmente, como
cómo lograr esta meta de cambio sistémico que queremos, ¿no? Y existen varias maneras. Puede ser a través de escalar hacia arriba, que ya lo hemos mencionado a través de esta presentación, que es abordar leyes, políticas públicas, o puede ser a través de como expandir nuestra escala, que es impactar como números más grandes, ¿no? Entonces esto puede ser a través de replicación o de diseminación, y el punto es como llegar a más personas. O puede ser a través de como hacerlo de una manera más profunda, que es lo que mencionábamos de repente de cambiar el paradigma, de cambiar mentalidades. Entonces, ¿cómo estoy impactando la cultura? ¿Cómo estoy impactando las relaciones, los valores que existen en este programa, en este problema social, ¿no? Eh, Algo muy importante que le hemos mencionado de repente son las alianzas, ¿no? O sea, yo como organización, cómo voy a colaborar con otros, ¿no? Y existen organizaciones que no tienen conexiones, que trabajan como su problema social y que tienen muy claro qué están haciendo y en realidad no se comunican con otros, pero esto no es como una manera muy eficiente de generar impacto indirecto. También puede ser que tengamos alianzas uno a uno, entonces yo como organización me encuentro en el centro y yo trabajo con gobiernos de manera directa, o trabajo con escuelas de manera directa, o trabajo como que con diferentes actores, pero como uno a uno. Lo que hemos notado que es más em, eficiente en crear impacto indirecto, pues son las redes inteligentes, ¿no? En donde yo como organización dejo de estar en el centro de estas relaciones o de estas alianzas, y lo que está al centro es mi visión, o sea, yo como el cambio que quiero ver, ¿no? Entonces, cuando esto está al centro, yo trabajo con otras organizaciones, con otros actores, nos compartimos información, eh, y el punto es que todos, desde nuestras trincheras o desde nuestros expertices, abonemos a llegar a esta visión que tenemos. Y es algo más colaborativo. Y aquí hay como un par de ejemplos. Disculpen que esté corriendo al final, pero ya llevamos como apretados en tiempos. Pero si yo les dejara con algo después de todo este taller, es estas cosas, ¿no? Escalar no significa hacer crecer a nuestra organización, sino hacer crecer nuestro impacto indirecto y difundir nuestra idea, ¿no? Entonces, esto va a involucrar ceder control y dejar que otras y otros aprendan la solución y la implementen de manera independiente. También que piensen en sus actividades, ¿no? Entonces, ¿qué impacto como organización yo estoy teniendo en este momento? ¿Estoy más hacia el impacto directo o hacia el impacto indirecto? Y finalmente, creo que en nuestro mundo, en nuestro ecosistema de impacto social, existe esta narrativa del líder que es el emprendedor social modelo, que es el que hace todo, el héroe, ¿no? Y está bien, pero creo que cuando se genera más impacto es cuando en vez de ser la persona que hace todo, nos convertimos en facilitadores de cambio, ¿no? De colaboraciones. Entonces soltamos un poquito el control y nos ponemos como un poco detrás y es como la visión al centro. Y finalmente, como algunos principios de cambio sistémico, en donde es muy importante atacar la raíz del problema, involucrar a las personas que son afectadas por este problema social como agentes de cambio y escucharles, y pensar en nuestros modelos de replicabilidad y tener alianzas y co-crear con otras organizaciones o actores que están en este ecosistema. Pues no sé, perdón que tuve que correr al final. Muchas gracias por escucharme. No sé si tienen algunas preguntas hasta aquí. Yo les voy a mandar esta presentación y sé que también les compartieron algunos materiales anteriormente. También les voy a compartir un link al taller de cambio sistémico que tenemos en Ashoka, que es como mucho más detallado. Son como 7 módulos con videos, con tareas, si se quisieran sentar a hacerlo cada uno, con sus organizaciones también. Dejamos abierto el micrófono por si tienen alguna duda. ¿Tus datos, Alejandra? Claro, se los pongo aquí en el chat. Nos preguntan en el chat si el taller tiene algún costo. No, es completamente gratuito. Solamente tienen que ingresar con su correo, creo, crear una cuenta y ya pueden usarlo libremente. Listo, ok.
Pues muchas gracias a todos por conectarse. Espero que hayan podido aprender un poco. Yo aprendí bastante de ustedes y de lo que están haciendo. Y cualquier pregunta, ya les dejé ahí mi correo. Y les vamos, yo me encargo con Yureni de que les hagamos llegar los materiales que les conté. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a Shoka también por compartir este espacio con nosotros. Les haremos llegar a la brevedad el material y también les invitamos a las próximas actividades que tiene ICO para ustedes. Y vamos a tener próximamente el taller de matriz de marco lógico que va a comenzar el día 4 de junio. Todavía hay algunos lugares por si alguien está interesado en participar. Tiene una duración de 18 horas y va a tener un paquete de asesorías de 5 horas por organización. Y después de este taller vamos a tener el taller de construcción de indicadores y sistema de monitoreo y evaluación que va a comenzar el 2 de julio. Y tiene una duración de 14 horas y 5 horas de asesoría. Cualquier duda, voy a estar aquí para servirles y les haré llegar a la brevedad los materiales de esta sesión. Les agradecemos mucho a todos y todas y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego.